Dios te bendiga, hermano, nuevamente al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos viendo el tabernáculo de Moisés. Ya vimos el atrio y las partes como estaba conformado el atrio. Y queremos hoy hablar de los muebles que habían en el tabernáculo, empezando con los muebles del atrio. Y el primer mueble que queremos ver es la fuente. Porque la fuente era lo primero que a donde el sacerdote se dirigía después de cruzar la puerta. Todos los muebles del tabernáculo, hermanos, son una figura de Cristo. Tienen alguna enseñanza que darnos acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la fuente, en este caso, que habla del Señor Jesucristo, podemos leer en Juan 7:37, si usted quiere acompañarme allí, cómo Jesús habla de sí mismo diciendo, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Él está diciendo, vengan a mí y beban. La fuente es una figura de Cristo Jesús. Jeremías, capítulo 2, verso 13. También ahí vemos otro pasaje donde el Señor se muestra como la fuente. Porque dice así Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El agua de la fuente, hermanos, representa la palabra de Dios. Y Cristo Jesús es la palabra de Dios, como recuerda usted en Juan, en el capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Él es la palabra, el agua que está en la fuente. Entonces la fuente es una figura de Cristo Jesús. Y como vemos en Éxodo capítulo 30, verso 18, y como usted puede ver en la figura también, dónde estaba ubicada la fuente. Dice así, Éxodo 30, 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. O sea, vemos, está entre la entrada del santuario y el altar, ahí estaba la fuente. Como le dije en el inicio, era lo primero que hacían los sacerdotes al entrar y cruzar la puerta, era acudir a la fuente, porque ellos tenían ahí que lavarse las manos y los pies antes de poder ministrar, antes de poder hacer cualquier cosa en el tabernáculo. Y esto era con una advertencia de Dios. Tenían que hacerlo, dice, para que no murieran. O sea, era algo muy, pero muy importante. Como lo dice Éxodo capítulo 30, verso 19, ahí encontramos esto. Dice, hablando de la fuente, y de ella, dice, se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. O sea, hermanos, que con mucha claridad nos está mostrando aquí el Señor que para nosotros servirle a Él, para nosotros entrar a su presencia y adorarlo, necesitamos estar limpios. Tiene que haber limpieza en nosotros, como lo dice Salmo 24, verso 3. Ahora entendemos eso. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, verso 3 al 4. O sea, para subir al monte de Jehová, entrar a su presencia, el Señor lo dice en muchos lados en la Escritura, tenemos que estar limpios, hermanos. Esto es el mensaje de la fuente. Ahora, los materiales que se utilizaron en esta fuente son dos, el bronce y el agua con que era llenada la fuente.
El bronce, como ya sabemos, habla de juicio, habla de prueba, de sufrimiento, es de lo que habla el bronce. Y tanto la fuente como su base estaba hecha, dice, de el bronce de los espejos de las mujeres del pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 38, verso 8. Es interesante esto, que el bronce que se utilizó para construir esta fuente era el bronce de los espejos de las mujeres. Recordemos, bueno, tal vez usted no lo sabía, pero en ese tiempo los espejos no eran como los espejos nuestros de hoy modernos, sino eran espejos hechos de bronce pero muy pulido, de tal manera que ellos podían verse en el reflejo. Entonces, utilizando esos espejos, hicieron la fuente. Y dice Éxodo 38:8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. O sea que, siendo de bronce, lo que nos está diciendo es que en la fuente hay juicio, pero juicio contra el pecado. O sea, los sacerdotes, ellos llegaban a la fuente y ellos podían ver su imagen reflejada en el bronce de la fuente, y ellos ahí podían juzgar su condición, como cuando uno se ve en un espejo. Uno se juzga si uno tiene algo, una mancha, si tiene una herida, si tiene algo, si está sucio, si está limpio. Los sacerdotes podían ellos juzgar su condición al verse reflejados en la fuente. Era el primer paso, lavarse. Pero para lavarse, obviamente, al reflejarse, verse uno reflejado allí, entonces uno ve la necesidad de lavarse, de limpiarse. Y de eso es de lo que trata. Por eso es que el agua habla de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a reflejar en nosotros nuestra condición y va a mostrarnos nuestra necesidad de lavarnos. Eso es lo precioso de la palabra de Dios. Amén. Ahora, el agua, hermanos. El agua con el que estaba llena la fuente tiene dos significados. Uno es la palabra de Dios y el otro significado es el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 26, ahí nos muestra cómo es que la palabra de Dios es el agua. Dice allí Efesios 5, 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vemos? En el lavamiento del agua por la palabra. El agua está hablando de la palabra de Dios. Ahora, el agua simbolizando el Espíritu Santo. Lo encontramos en Juan capítulo 7, verso 38. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, cuando Jesús dijo que ríos de agua viva iban a fluir dentro de uno de los creyentes, está diciéndolo claramente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces, el agua con la que se llenaba la fuente, tengámoslo en nuestra mente y en nuestro corazón, está simbolizando la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo, las dos cosas van a mostrarnos a nosotros nuestra condición, como era lo que la función de los espejos, ¿verdad? De la fuente, verse allí y ver nuestra necesidad de ser lavados, de ser limpiados, hermanos. Amén. Amén. Ahora, otra enseñanza que encontramos en esto es en lo que dice el verso que leímos de Éxodo 38, verso 8, donde dice que fue hecha con el bronce de los espejos. Esa palabra hebrea que se tradujo ahí como espejo, hermano, también en la Biblia es traducida como 11 veces
como visión. O sea, también está hablando de visión. Y es una experiencia que los cristianos que genuinamente buscan al Señor van a encontrar, reciben a través de la palabra de Dios y reciben a través del Espíritu Santo una visión, es lo que estamos viendo, una revelación de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Por eso es que no es una religión, es una relación con Dios. La caminata cristiana, hermanos, es que a través de buscar al Señor, no leer la Biblia solo por leerla, no orar solo por orar, pedir por trabajo, por un mejor sueldo, no, sino buscar al Señor, su presencia, el Espíritu Santo, leer las Escrituras para poder ahí recibir una visión de Dios, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Eso era lo precioso del mensaje ahí en la fuente. Ahora, las medidas de la fuente. Es interesante que la Biblia, cuando el Señor le dio a Moisés todas las instrucciones de hacer el tabernáculo, la fuente no da ninguna medida. Lo que podemos asumir aquí en esto es que si está hablando de la palabra de Dios, la fuente, está hablándonos de lo inmensurable que es su palabra. Es como un pozo del cual estaremos sacando agua eternamente y nunca se agotará. Eso es por eso que no tiene medidas. Ahora, ¿qué mensaje está dándonos la fuente a nosotros los creyentes, hermanos? El mensaje aquí es que al cruzar la puerta, por ejemplo, hermanos, nosotros somos salvos, es la puerta de la salvación, pero nos está diciendo que debemos recibir una limpieza diaria. Y dice ahí, literalmente donde leímos hoy en Éxodo, que los sacerdotes tenían que limpiarse las manos y los pies, porque las manos está hablando de nuestras obras, de lo que hacemos, y nuestros pies está hablándonos de nuestra caminata, cómo estamos caminando. Entonces, después de cruzar la puerta, el mensaje de la fuente es que diariamente como cristianos tenemos que estar limpiándonos con manos limpias, con una caminata limpia delante del Señor. Esto es bien importante, hermanos, porque literalmente los sacerdotes morían si ellos se atrevían a ministrar sin haberse lavado las manos y los pies. Ellos sí eran muy preocupados de eso porque no querían morir. Pero lamentablemente hoy muchos cristianos se atreven a ir a la iglesia, adorar a Dios, servir a Dios, quizás tomar la Santa Cena sin estar limpios. Con razón el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que muchos que toman la Santa Cena sin estar limpios, sin preocuparse en ello, algunos se enferman, algunos mueren. Y esa muerte muchas veces va lentamente. Pero hermano, yo te invito, si tú has estado haciendo eso, arrepiéntete y límpiate cada día en la palabra, en la presencia del Espíritu Santo, confesándote, viendo tus manchas y entonces pidiendo limpieza para así servir al Señor con manos limpias y con una caminata limpia delante del Señor. Amén. Amén. Juan capítulo 6, verso 63 dice que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Es lo que dice. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea, no es suficiente solo con leer la escritura y leerla, memorizarla tal vez, como los fariseos, ellos se sabían las escrituras de memoria. Pero si no tenemos encuentros con el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a recibir la vida que está en la palabra. Amén. Y por último, quiero mencionar que para ser limpiados es necesario no solamente oír la voz de Dios, sino es importante obedecerla.
O sea, hermanos, eso es ya digamos, lo importante de haber ido a la fuente, haberte visto, que el Señor te revele, te dé una visión, te hable de tu condición, de la necesidad que tienes. El último paso, el más importante, bueno, o el paso el que todo lo anterior no tendría ningún efecto en nosotros, es si no lo obedecemos. Por eso Santiago capítulo 1 verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, Santiago está mostrándonos ahí, seguramente Santiago sí tenía claro en su corazón que es la imagen de ir a la fuente, verse, pero si uno se ve y no hace nada, dice ahí, no se considera a sí mismo, sino que se olvida de cómo estaba, entonces no va a haber ningún fruto, no habrá limpieza. Amén. Ahora, hermanos, el altar de bronce. Este era el tercer paso que los sacerdotes daban cuando entraban al tabernáculo. La puerta número 1, luego a la fuente número 2 y luego era el altar de bronce. Como ustedes pueden ver ahora aquí en la imagen, era al cruzar la puerta, ahí estaba el altar de bronce. Así se le llama, el altar de bronce. Este altar habla de sacrificio, habla de sufrimiento. Este altar habla de muerte. Este altar, hermano, al verlo, nos recuerda al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros desde la creación del mundo, como dice la Escritura. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 13, usted puede leer después o más adelante, si usted quiere, puede leerlo en el capítulo 13 de Hebreos, versos 10 al 13. Ahí está relacionando a Jesucristo con el altar y con los sacrificios que se ofrecían en el altar. Ahí al leer ese pasaje de Hebreos capítulo 13. O sea, sí, el altar está relacionado íntimamente con Jesucristo. Habla de la cruz de Jesucristo, el altar. O sea, entonces, hermanos, los sacerdotes, después de haberse lavado las manos y los pies en la fuente, ellos se dirigían al altar de bronce para ofrecer los sacrificios que el pueblo llevaba. Eso era lo que se hacía en el altar. Allí, en el altar, esos animalitos eran sacrificados y eran consumidos en el fuego hasta que quedaban solo cenizas. Tenía que consumirse completamente el sacrificio. Amén. Y esos sacrificios hablan, hermanos, que estaba, bueno, dice la Biblia que cuando una persona llevaba un animalito para ser sacrificado, le ponía las manos encima al animalito y el animalito entonces iba a representarlo a él, iba a ser sacrificado por las culpas y los pecados de esa persona. Entonces quiere decir que espiritualmente esos sacrificios estaban representando al pueblo de Dios que llevaba esos sacrificios, que los ofrecían. Amén. En la puerta, hermanos, lo único que se requiere es, como lo vimos la vez anterior, ¿verdad? Al cruzar la puerta, lo único que se requiere es que uno se entregue voluntariamente al Señor con una decisión de arrepentimiento. Es decir, Señor, yo me arrepiento y entrego mi vida a ti. Yo sé que tú diste tu vida en la cruz por mí. Eso es la puerta. Lo único, el requisito importante ahí es arrepentimiento. Pero hermano, cuando ya tú entras al tabernáculo o a la vida cristiana después de haber cruzado la puerta, ya para ser discípulo del Señor, porque no podemos quedarnos solo en la puerta. Cuando uno viene a Cristo Jesús es porque hemos escuchado su llamamiento y su llamamiento es: sígueme. Yo quiero que tú seas mi discípulo.
Pero para ser discípulo del Señor, ya el requisito es mayor. Es un requisito de una entrega total, de una entrega voluntaria. Es de lo que nos está hablando el altar. O sea, hemos de subir al altar. Vemos, hermanos, no solo es aquello que diariamente tenemos que limpiarnos en la palabra, limpiarnos las manos, limpiarnos los pies, como vimos en la fuente, sino una entrega de nuestras vidas en el altar de Dios. Y vamos a verlo ahorita con más detalle al ver los materiales que se utilizaban para este altar. Los materiales de que estaba construido este altar. En primer lugar, era de madera, dice la Escritura, madera de acacia, la cual era forrada, después de que fue hecho el altar de madera de acacia, fue forrado por todos lados de bronce. Los dos materiales, madera y bronce. Vimos la vez anterior que la madera está hablando de nuestra humanidad. La madera de acacia, esos árboles muy torcidos, es lo que habla de la humanidad del hombre. El hombre es muy torcido, el corazón del hombre es engañoso. Esa es la carne, una naturaleza torcida, injusta, no es recta. Pero al aplicarle el bronce, forrado de bronce, es de lo que está hablando. Está hablando de que esa humanidad debe morir para ser preparada como madera recta, y el forro de bronce está hablando que para que eso sea logrado tiene que haber juicio, prueba de Dios a la carne. Es lo que es la caminata cristiana en realidad. Cómo Dios aplica en nosotros la cruz, que es lo que está hablando el bronce, sufrimiento a la carne, muerte a la carne, para que esa humanidad sea enderezada, y el haber estado forrada de bronce es de lo que nos está hablando, que fue a través de sufrimiento a la carne, hermanos, que la madera fue enderezada. Lo que éramos fue hecho justo, fue hecho recto. Es de lo que está hablando el altar de bronce. Ahora, en ese altar era puesto fuego. El fuego del altar. Aquí está hablando de el funcionamiento, no de la estructura del altar, sino para que funcionara el altar tenía que ser con fuego. Y es interesante en la Escritura que el fuego que ellos utilizaron en el altar era un fuego que fue enviado del cielo, enviado de parte de Dios. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 9, verso 24. O sea, no estamos inventándolo. Ahí dice claramente en Levítico 9, verso 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto fue la primera vez que ese altar lo utilizó Moisés y Aarón. La primera vez. El pueblo estaba viendo todo esto ahí, cuando el fuego cayó del cielo y fue encendido el altar y consumió la ofrenda que estaba ahí. Pero ese fuego, el Señor les dijo, nunca debía de apagarse, porque era un fuego que había venido de Él mismo. Eso lo encontramos en Levítico 6, verso 13, donde dice que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es lo que dice Levítico 6, verso 13, que ese fuego que vino del Señor no debía de apagarse. O sea, ellos tuvieron el cuidado, imagínense qué tremendo eso, ¿verdad? Por todo el tiempo que ese tabernáculo lo tuvieron en el desierto, hermanos. El fuego nunca se apagó. Los sacerdotes estaban continuamente preocupados ahí de que ese fuego siempre estuviese encendido. Era el fuego que había venido de parte de Dios. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de mantener en nuestros corazones el fuego de su Espíritu. Amén. ¿Recuerdas tú del primer amor? A que ese fuego que Él puso, que no se apague, hermano. Que sea encendido y no dejemos que se apague. Amén. Amén. El fuego habla de juicio,
habla de pruebas en la Biblia. Es de lo que habla el fuego. Pero también el fuego habla del Espíritu Santo. Recuerda en el día de Pentecostés cómo descendieron como llamas de fuego, dice, sobre la cabeza de los discípulos que estaban en el aposento alto. O sea, el fuego también nos habla no solo de pruebas y sufrimientos, sino también nos habla del Espíritu Santo. Por eso es que en Hebreos dice, capítulo 9, si va conmigo a Hebreos 9, verso 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí está hablando de Cristo en la cruz, Cristo en el altar, el Cordero de Dios en el altar. Dice ahí en el verso 14 de Hebreos 9 que Él fue ofrecido mediante el Espíritu eterno. Amén. Por eso es que entonces el fuego en el altar está hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. O sea que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la cruz para que lo que somos, la carne, esa vieja naturaleza, muera y sea consumida, que no quede nada. Por eso era que los sacrificios ahí tenían que ser consumidos hasta que quedaran solo cenizas. No debía quedar nada. Amén. El Espíritu Santo está hablándonos ahí de la presencia de Dios ahí en el altar. Amén, hermanos. ¿Dices tú amén a eso o no? Tal vez a algunos les va a costar decir amén a esto que voy a decir. Porque las pruebas, cuando vienen a la vida de un cristiano que ama al Señor, esas pruebas, ese fuego, es el Espíritu Santo llevándote hacia Dios. Es una característica muy clara de un creyente verdadero. Las pruebas lo llevan a Dios. No como otros que las pruebas lo alejan de Dios. Eso es el Espíritu Santo obrando en el altar, es para llevarnos a buscar más de Dios, hermanos. Amén. Ahora, las partes del altar. Hay algo muy lindo aquí, interesante. En las partes, cómo estaba hecho el altar. Usted puede ver ahí en la figura ahorita cómo el altar tenía en las 4 esquinas 4 cuernos. Es lo que dice. 4 cuernos estaban ahí. Número 4, recuerde qué significa número 4. Cuerno, también, ¿qué significa? Cuerno significa autoridad. Cuerno significa fuerza, fortaleza. Cuando uno ve si alguna vez vas a estar frente a un toro y ese toro está muy enojado viéndote a ti, tú vas a tener puestos sus ojos no en sus patas, no en el grueso de sus patas, sino vas a tener sus ojos puestos en los cuernos, porque es lo que representa la fuerza de ese animal. Es lo que representa, lo que puede hacer ese animal, un toro. Ahora, ¿de qué está hablando 4 cuernos en el altar? Ahí en la escritura, hermanos. El Salmo 118, verso 27, dice esto, para que tengamos una idea de estos cuernos, porque en esos cuernos era donde amarraban a las víctimas. Los animalitos que iban a ser sacrificados, ahí eran atados en los cuernos. Entonces el Salmo 118, verso 27 dice esto: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Amén. Ahora, ya que le dije todo eso, imaginémoslo. ¿Qué puede significar para nosotros eso? Bueno, número 4 habla de algo universal. Habla de un todo. Como al decir los 4 puntos cardinales de la tierra, está hablando de todo. No se escapa nada, ¿verdad? Entonces, número 4 habla de un todo. Las cuerdas
Recuerda las cuerdas, vimos la vez anterior que las cuerdas nos está hablando de amor. Leímos eso en Oseas capítulo 11, verso 4, que las cuerdas hablan de amor. Y el cuerno que está simbolizando de la fuerza, el poder, de eso es lo que está hablando el número, los cuernos. Entonces, ¿qué puede significar espiritualmente para nosotros en el altar los cuernos? Lo que está simbolizando es lo siguiente. Tú, como creyentes, hermanos, al llegar al altar, tenemos que atar a los cuernos todo lo que somos, nuestras fuerzas, nuestros planes, nuestras habilidades, poner todo eso en el altar de Dios. Porque Dios no se agrada, hermanos, de la fuerza humana. Dios no se va a glorificar con el brazo de carne. No, la Biblia dice todo lo contrario. Dios se glorifica en lo débil, en lo que no es, para glorificarse y avergonzar a lo que es. ¿Recuerdan? Entonces, estos cuernos en el altar es de lo que está hablando. De que todo lo que yo soy, mi fuerza, mis habilidades sean atadas a los cuernos del altar para ser luego sacrificadas ahí. Poner ahí todo lo que yo soy en el altar. Pero hermanos, si no los atamos, esas cosas a los cuernos del altar, con amor, si no lo estamos haciendo por amor al Señor, yo sé que en el momento que empiezas a sentir un poquito el calor del fuego que está en el altar, rapidito vas a desatarlo y vas a decir, mejor no. Es lo que sucede con muchos cristianos, que por motivos diferentes, no por amor, sino por X motivos, dicen, yo voy a entregar esto, pero a la hora de sentir el fuego del altar, lo desatan nuevamente de los cuernos. Es del mensaje que está dándonos ahí. Salmo que leímos 118, verso 27. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Qué víctimas? Lo que somos, hermanos. Todo lo que somos, pongámoslo en el altar. Y no lo vamos a desatar. Sí, lo estamos poniendo por amor al Señor. Amén. Gloria al Señor. Voy a terminar hoy con una cosa más y en la próxima sesión vamos a seguir con el altar y las demás partes del tabernáculo. Es el enrejado de bronce que dice en Éxodo capítulo 27, verso 4. Dice el verso 5. Dice así: y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Amén. Esa palabra rejilla se utiliza frecuentemente para indicar una red que se pone dentro de un hoyo, así como que oculta una trampa. Es de lo que está hablando esta palabra rejilla. Y era de bronce, es lo que dice la Escritura, este enrejado que estaba ahí. Y de lo que nos está hablando eso, usted puede ver ahí la imagen, cómo ese enrejado iba metido dentro del altar. Iba hundido hasta la mitad del altar, dándonos ese significado de esta palabra rejilla, que era como metido dentro de como una trampa y hecha de bronce. Y bronce está hablándonos de juicio, de pruebas, de sufrimiento. Entonces, al ver ahora ya la imagen de esto, lo que nos está hablando es que al nosotros poner nuestra vida en el altar, vamos a ser llevados por el Señor muchas veces a pruebas muy profundas, hermanos. Pruebas difíciles. Ahí en el altar, sufriendo. Con razón, vemos que el apóstol Pablo escribe, Pablo dice, prisionero de Jesucristo. Lo vemos, Pablo está metido ahí en ese altar, hundido ahí, en ese pozo. Él muchas veces
estuvo en esas condiciones y muchos cristianos vamos a estar ahí muchas veces. Pero hermano, animémonos, porque el Señor nos mete a esos pozos profundos para glorificarse en nuestras vidas. Quiero leerles Salmo 40 para que tengamos ánimo. Tal vez tú en este momento que me estás escuchando, estás metido allí. Hermano, de verdad, muchos cristianos se han arrepentido. Han dicho, si esto es ser cristiano, mejor no lo quiero. Y se salen del altar y abandonan el camino. Pero no, hermano, yo te animo a que soportes, porque el Señor te sacará de ahí a lugares preciosísimos en Él. Salmo 40, verso 1 y verso 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, eso es la vida cristiana. No es fácil. Nunca el Señor dijo que era fácil. Desde el principio Él dijo, si ustedes quieren seguirme a mí, tomen su cruz y síganme. Si lo que ustedes quieren es ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Es el sacrificio, la entrega, el altar. Pero porque el Señor quiere que esta carne sea consumida y la gloria de Él sea formada en nosotros. Por eso Filipenses en el capítulo 1, en el verso 29, nos muestra que es un privilegio servir al Señor, pero también dice ahí que es un privilegio padecer por el Señor. Usted puede leerlo ahí en Filipenses capítulo 1, 29. Servir al Señor es un privilegio, pero padecer por Él es un privilegio. Amén. Dios te bendiga, hermano, con la ayuda del Señor. Estaremos continuando con el tabernáculo de Moisés, viendo las figuras preciosas que hay en cada mueble y cada paso que los sacerdotes daban hasta que llegaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Amén. Dios te bendiga.